Francesco, un cordial saludo y muchas gracias por aceptar la invitación de los maestros y de la Secretaría para que nos compartas tus impresiones y opiniones sobre la manera como esta crisis de la pandemia está afectando la escuela. Quisiera empezar preguntándote cuál es la opinión que te han expresado los niños que participan en el programa La Ciudad de los Niños sobre la manera como los ha afectado este confinamiento obligado en sus casas y lo que más desean de la escuela que hoy no pueden tener ni compartir. Cuando todo empezó, para nosotros ya casi hace 3 meses, y hemos tenido que encerrarnos en casa, nosotros, pero también los niños y las niñas, de repente todo el mundo se dio cuenta que para los niños debía ser algo de muy complicado, muy innatural. Y por esto empezaron a salir investigaciones y preguntas a expertos. Se pedía a los psicólogos consejos de cómo debían portarse los padres con sus hijos en un tiempo tan largo como se había hecho. Se pedía a los pedagogos cómo tenían que portarse los maestros con los alumnos, con estos medios a distancia y todo esto. Lo que a mí me afectó mucho es que nadie se preocupó de pedir a los niños cómo estaban viviendo, que estaban probando y que proponían por este tiempo tan raro. Por lo cual, lo primero que hemos hecho es invitar a los alcaldes de las ciudades de nuestra red internacional, de la ciudad de los niños y de las niñas, a convocar los consejos de los niños para pedir la opinión de los niños. Responder así al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice exactamente que los niños tienen el derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Claro, encerrarlos en casa nos parecía que era una decisión que afectaba mucho a los niños. Y por lo cual no solo es correcto, sino es un deber de los adultos consultarlos. Bueno, nosotros empezamos a proponerlo y respondieron con mucha atención y con mucha rapidez muchísimas ciudades de nuestra red, en Italia, en España, en Argentina, en Colombia, en Perú, bueno, en varios países. Lo que me parece muy interesante es que desde los niños salen respuestas más o menos las mismas, que yo resumo en 3 principales: que le falta, que le gusta y lo que le cuesta más. A los niños le faltan especialmente los amigos. Esto es una constante de todas las respuestas de los niños. Sienten mucho la ausencia de sus amigas y sus amigos. Sobre esta respuesta se ha jugado mucho, porque muchas veces los niños, para expresar esta necesidad, dicen: nos falta la escuela. Y salieron en muchas entrevistas o en muchos servicios periodísticos la sorpresa que por fin los niños añoraban la escuela. Pero no es correcto. No es que añoraban la escuela por lo que la escuela es de su característica principal, de la enseñanza, de las clases y de todo esto. La escuela falta porque faltan los amigos. Lamentablemente, en las últimas decenas de años, el mundo de los niños, que antes era dividido en 3 partes principales: la casa, la escuela y la calle, o si no era la calle, de toda manera era una afuera, por lo cual los niños, nosotros niños, vivimos por una parte en nuestra casa, por una parte en la escuela, y después había una tercera parte que ocupaba más o menos un espacio parecido a los otros, que era el momento del juego, el momento del descubrimiento, el momento de la aventura, y esto era
el espacio de los amigos. Los amigos eran los amigos de juego. Hoy en día este espacio ha desaparecido y la escuela lo ha englobado en su tiempo. Por lo cual los niños piden amigos. La segunda cosa que sale muy evidente es que los niños están contentos de estar más tiempo con sus padres. Y este es un aspecto que se ha valorado muy poco, pero es muy importante. Ya lo sé que hay también situaciones donde esto no ocurre. Lamentablemente hay situaciones límites, situaciones de dificultad social, donde los niños viven una relación con sus padres complicada. Pero en la mayoría de los casos, así resulta en nuestras encuestas, a los niños les gusta tener sus padres a disposición por más tiempo de lo normal y hacer con ellos cosas nuevas, que es muy divertido porque son las cosas de siempre, las cosas cotidianas, que pero normalmente no eran de competencia de los niños y que ahora los niños participan a hacerlo con sus padres. Y el tercer elemento que sale muy fuerte es lo que los niños proponen con más fuerza y que son hartos de tareas. Hartos de tareas y cansados y aburridos de seguir clases en una pantalla. Estar horas y horas frente a una pantalla, escuchar a alguien que te da clase es complicado. De estos elementos yo creo que salen algunas consecuencias importantes que movieron nuestros pasos ulteriores. El primero es una reflexión que tenemos que hacer con calma un poco más adelante, pero yo estoy ya convencido que la educación a distancia no puede ser la solución del problema de la escuela. Yo creo que sea muy peligroso pensar que esto puede ser un éxito de la crisis o un efecto positivo de la crisis que nos enseña que podemos ahorrar de la presencia porque es posible una educación a distancia. Yo no lo creo, creo que lo que mueve más esta evaluación son temas económicos. Hay un mercado que está muy activo, muy interesado en esto. Yo creo que la escuela, la educación escolar es mucho más que escucha, que verse y escucharse. Es compartir un espacio, estar juntos, vivir esta experiencia de intercambio. Esperamos pronto también volver a tocarse, porque este también hace parte del desarrollo del aprendizaje. De otra parte, salió que mientras que el mundo de todos nosotros había cambiado radicalmente, hasta parar el tráfico, hasta parar el trabajo, que son dos principios aparentemente inamovibles de nuestra sociedad, la única estructura que seguía por adelante aparentemente sin cambiar nada o casi nada era la escuela, que sí cambiaba los medios, no lo hacía de presencia, lo hacía de lejos, a distancia, pero seguía con sus clases y con sus tareas, con sus libros de texto, con sus programas. No funcionaba. Los niños no estaban siguiendo, se estaban aburriendo y por lo cual salió, repito, espontánea la propuesta, ¿por qué no aprovechamos de la casa? Detrás esto tiene una idea educativa bastante amplia que no nace ahora, es la sobre lo cual personalmente estoy trabajando de más que 50 años, que es la idea que una buena escuela se hace sobre la vida de los niños y no sobre un libro de texto. Y porque esto es muy claro en la propuesta escolar de nuestras leyes. El artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño dice que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad,
las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Estas son palabras exactas de la ley, que repito, es una ley que vale más a nivel jurídico de todas las leyes normales y ordinarias de nuestros países. Francesco, tú has propuesto que para afrontar esta crisis convirtamos las casas en un laboratorio de aprendizaje y conocimiento. ¿Por qué no profundizamos sobre ese tema? ¿Cuál es el alcance pedagógico de esta propuesta? Pensé que era mucho más correcto pensar a una escuela que se refiera al mundo de los niños, que en este tiempo se ha reducido a su casa. Y así como la propuesta general es una escuela conectada con la vida de los niños, con sus capacidades y con sus vocaciones, en este momento la vida de los niños es una vida doméstica. Pedimos a los padres, esta era la propuesta, pedimos a los maestros, piden a los padres de ayudarlos viviendo con los niños las experiencias cotidianas de la casa, de manera que la escuela después pueda estudiarlas. La idea es muy simple, cambiamos el tipo de tareas, no más la tarea del libro de texto, no más las tareas tradicionales, sino las operaciones que se pueden hacer y que se deben hacer en la casa. La limpieza, la lavadora o otras formas para lavar ropa, poner a secar al sol, planchar, atar botones, conocer cómo funciona la electricidad en casa, cómo llega el agua, cómo llega el gas. Es todo un tema enorme donde los niños pueden aprender cosas y intercambiar entre ellos conocimientos y con los profesores profundizar, elaborar, identificar procesos y conocimientos. Otro gran tema puede ser la cocina como taller de ciencias, como laboratorio de ciencias. Es decir, me gustaba pensar que el docente pueda dar como tarea para mañana cada uno prepare una pasta, cada uno prepare una tortilla, bueno, prepare un plato. Y claro, eligiendo la salsa que le gusta más y pidiendo a los padres de ayudarlos, aconsejarlos, acompañarlos la primera vez y siempre menos hasta llegar a ser autónomos y después examinar los ingredientes utilizados, comer la pasta y evaluarla como ha salido y después escribir la receta. Bueno, son todas experiencias que la escuela puede aprovechar de su punto de vista, porque hay una matemática de la pasta. Hay pesos, hay cantidades, hay una física, porque hay un tema de cocción, el calor, hay temas de lengua, porque escribir una receta no es una experiencia banal de escritura, porque tiene que tener un objetivo muy claro de reproducirse. Pasamos a otros temas, como por ejemplo la historia. Nuestras casas esconden la historia de nuestros hijos, que muchas veces los hijos ni la conocen. Sacamos las fotos, las sacamos de un cajón si son fotos de papel, las sacamos de nuestra memoria de la computadora o del celular y vamos a contar, nosotros los padres, a contar con nuestros hijos, a recorrer su historia. Y esto se hace porque el profesor ha pedido que cada uno recupere su historia, hace una selección de fotos. Estas fotos se componen en una carpeta, o se ponen en un PowerPoint, o se pegan en un cuaderno. Bueno, depende de las posibilidades y de los instrumentos. Puede ser la naturaleza que observamos en una maceta, una planta, una flor
que todas las semanas lo vamos midiendo, describiendo, observando. Bueno, esto es escuela, esto es conocimiento. Puede ser la lectura alta voz, por ejemplo, que se hace todos los días, se elige una novela y todos los días una media hora y así adelante. Es una experiencia muy fuerte donde un adulto lee, toda la familia escucha y sigue como un colubrón, como una telenovela, que media hora cada día y vamos sumando libros que se leen. Y el diario es otra propuesta, que los niños tengan un diario en este tiempo, porque es un tiempo rarísimo, es un tiempo que esperamos que no va a repetirse, pero sería una lástima perderlo totalmente. Yo estoy convencido que los niños tienen capacidades y energías para olvidarlo. Y será importante olvidarlo, porque no creo que lo están viviendo bien. Pero igualmente sería importante tener memoria para poderlo leer de nuevo mañana. Y me gusta siempre decir, y quizás pasado mañana con sus hijos. Bueno, esto es, yo creo, una propuesta que se está desarrollando. Nosotros recibimos muchos materiales de escuelas que están proponiendo esta manera de trabajar y parece que los niños lo hacen con gusto. Y hacer tareas con gustos yo creo que es algo que merece una atención especial. Tú has propuesto a distintos gobiernos que el eventual regreso de los niños al colegio o a la escuela garantice en todo momento su integridad y protección. ¿Cuáles son las propuestas concretas que tú haces para un regreso feliz y seguro a la escuela? Después de haberme arruinado las vacaciones con esta propuesta del laboratorio, de la casa laboratorio, que me obligó a muchas entrevistas, a muchas propuestas y tal, empezaron a pedirme, ¿y después qué hacemos? Y esto es por la clausura. Y por la apertura, bueno, yo creo que si lo hemos hecho, lo hemos experimentado con éxito en la clausura, podemos pensar que algo del mismo pensamiento, la misma lógica o la misma filosofía pedagógica, podemos aplicarla después. Es decir, así como en la clausura eran los padres que colaboraban con la escuela, mañana podemos pensar que sea la ciudad que colabora con la escuela, que sea el alcalde o en vuestro caso la alcaldesa que ofrezca colaboración a la escuela a través de las estructuras de la ciudad. Y el otro aspecto que yo tengo mucho a aclarar es que la propuesta que estoy presentando, que voy a presentar, es una propuesta que se basa especialmente sobre la confianza, sobre la autonomía, sobre la participación y la responsabilidad de los niños. No creo que vamos lejos si seguimos pensando que los niños son incapaces, no merecen confianza. Tenemos que protegerlos, acompañarlos, porque todas estas actitudes producen una gana enorme de transgresión. Por lo cual, mientras pensamos de protegerlos, de hecho lo exponemos a riesgos mucho más grandes. Con esto, yo avanzo 5 propuestas. La primera ya la estaba adelantando. Me gustaría una invitación que esta vez no es de parte de la escuela, sino de parte de la ciudad, que el alcalde, que la alcaldesa, invitar a la ciudad a pensar cómo puede contribuir, ofrecer propuestas y recursos a la escuela. Y lo digo con cosas prácticas que en los años pasados en algunas experiencias italianas se han hecho, de manera que puedo ahorrar
muchas palabras dando pocos ejemplos. Porque en el tiempo que nace esta propuesta, en Italia se estaba experimentando el tiempo pieno, que sería el tiempo ampliado. Eran 8 horas de escuela. Y había una preocupación porque esta experiencia nacía como experimentación de un grupo de escuelas muy desarrolladas a nivel pedagógico, que eran conectadas con todo el movimiento de renovación pedagógico que se inspira en Freinet. Bueno, estos maestros se ponían un tema básico, tiempo lleno, pero ¿lleno de qué? El riesgo era que los niños, en lugar de estar 4 horas a escuchar a un adulto que dicta clases, tenían que estar 8 horas a hacer esto. Y sabían muy claro que no podía ser. Por lo cual, la ciudad invita las fuerzas públicas y privadas a pensar y a ofrecer experiencias a la ciudad. Digo algunas. Las panaderías de esta ciudad, que es Turín, invitaban a los niños a las 7 de la mañana a preparar pan, a ponerlo al horno, y se iban a la escuela a las 8 con su pan caliente en el bolsillo. Bueno, yo creo que es una experiencia muy fuerte, porque estas experiencias, así como la de casa, producen satisfacción. Esto creo que en este momento de clausura, ofrecer a los niños cosas que dan satisfacción es un gran reto, y así lo será mañana proponiendo experiencias de ese tipo. Otra era, por ejemplo, al museo de etnografía. Había un sector de los indianos de América, los pelirrojas, y en un taller añadido a este sector, los niños preparaban zapatos mocasines y iban a la escuela con los mocasines en los pies y sus zapatos en un bolso que le daba el museo. De nuevo, me imagino la gran satisfacción de los niños en esta cosa. Y iban a vivir experiencias en granjas, iban a visitar industrias, iban a visitar servicios públicos, por ejemplo, donde preparan documentos de identidad. Los niños iban y cada uno salía con su documento de identidad personal. Niños de primaria o de secundaria que nunca habían tenido un documento de este tipo. Esto es un primer tema. Hacer de manera que la ciudad, con un grupo de trabajo que la alcaldía pone en marcha, recibe de todas las entidades que se ofrecen propuestas y disponibilidades, con cada una elabora una propuesta que tenga esta sensibilidad que intentaba dar con estos dos ejemplos, y se hace un programa que se envía a todas las escuelas diciendo podéis inscribirme a estas experiencias. Se crea un calendario con las visitas de todas las... Claro que, ¿por qué yo estoy pensando en esto? Porque tenemos una necesidad. La necesidad de no tener grupos de niños muy grandes, porque por el tema de la distancia, cuando se abrirán de nuevo las escuelas, tendrán que estar pocos niños juntos y en un espacio suficiente, por lo cual tenemos que inventar cómo hacer de una clase de 20, 30 niños, grupos más pequeños que pueden trabajar. Esta es la primera propuesta. Una segunda propuesta, retomo una idea de nuestro proyecto desde siempre, que posiblemente a la escuela se vaya caminando y sin adultos. Esto sería de nuevo un acto de confianza en los niños, sería una reducción de la mitad de las personas que se mueven, y en este momento tenemos que reducir los números, y podemos solucionar el tema de tener mucha gente frente a las escuelas al momento de la apertura. Por lo cual los niños van solos, van con los amigos, teniendo distancia,
cuando llegan a la escuela salen a su clase o a los lugares donde se desarrolla su actividad sin pararse y sin juntarse, y todo esto, y los niños van a ganar un elemento fundamental de su desarrollo, que es la autonomía. Tercero, de nuevo una propuesta que es de competencia de la alcaldía, y me parece que puede ser casi como un regalo que la ciudad hace a las escuelas, diciendo las estradas, las calles que rodean la escuela, que están pegadas a la escuela, por el tiempo de apertura de la escuela, son de competencia de la escuela. Se cierran y se consideran como un territorio reservado a la escuela, que la escuela puede utilizar por finalidades didácticas, de recreo, de gimnasio, bueno, lo que quiera. Por el tiempo de apertura, estas calles no se usan como calles de tráfico. Y crea también un área ecológica alrededor de las escuelas, con menos contaminación porque no pasa tráfico. Sería interesante involucrar a los alumnos para hacer una forma de diseño de estas calles, poner algunos elementos, por ejemplo, plantar árboles, hacerlo como una zona de interés ecológico. Y entramos en el cuarto punto, que es el punto más complicado, soy convencido, porque aquí la propuesta es cambiar las características básicas de la escuela. Allí donde la escuela no funciona. La escuela tradicional, la escuela transmisiva, la escuela que todo el mundo dice que no es la escuela correcta, que no es la escuela que las leyes prometen, pero que sigue siendo una escuela mayoritaria, por lo menos en Italia, porque es la escuela que he hecho yo, que han hecho algunos de mis hijos y que han hecho los 2 nietos. Por lo cual, no solo existe, sino que sigue sin dudas. Esta escuela se basa sobre la idea de un grupo homogéneo, que es el grupo clase. Es homogéneo por edad y se presume que sea homogéneo por conocimientos. Se presume que cuando empieza su carrera, el primero de primaria, los niños son vacíos, tanto que el maestro o la maestra se pueden permitir de proponer conocimientos básicos casi banales, como llenar páginas de letras del alfabeto. Ningún padre se permitiría a un niño de 1 año hacerle un aprendizaje de la lengua hablada de esta manera, obligarlo a repetir muchas veces A, B, no sé qué. Tendremos hijos afásicos y los niños aprenden a hablar con un proceso mucho más complejo de imitación y de amor, por lo cual desean hablar porque quieren sus padres, desean abrir un... Por lo cual, esta escuela se basa sobre ideas falsas. Los niños no son iguales a pesar que tengan la misma edad. Y saben muchas cosas y cada uno sabe cosas distintas. Por lo cual, esta idea de considerar la clase como una masa homogénea a la cual un maestro puede ofrecer contenidos iguales para todos, presumiendo que todos aprendan en la misma manera, tanto que a un momento, al final del trimestre, al final del año, al final del ciclo, se puede evaluar cuánto aprendieron. Bueno, todo esto no funcionaba antes y claro que no va a funcionar después. Es que después tenemos otros elementos que hacen mucho más complejo. ¿Por qué no podemos tener una clase junta? Porque
la clase estaba en un lugar privilegiado que era el aula. También esta era una estructura rara, porque la escuela es construida con elementos que se repiten iguales, que son las aulas, y espacios vacíos, que son los pasillos, que tienen especialmente una función de control, y claro que un ambiente que repite los espacios es un ambiente muy frágil. A nivel natural, si un ambiente pierde diversidad, muere. La casa donde cada uno de nosotros vivimos, que puede ser rica o pobre, pero todas las casas tienen espacios variados, uno distinto del otro, y cada uno conectado con una función distinta. Bueno, esto yo creo que puede ser el modelo que tenemos que aplicar a la escuela. No una escuela de aulas, sino una escuela de talleres y laboratorios. Retomamos la idea del laboratorio que era en la casa y lo trasladamos en la escuela. Si la escuela quiere respetar el artículo 29 que leía antes, que debe desarrollar la personalidad y las aptitudes de los niños, no hacer de manera que cada niño aprenda lo previsto de la escuela, sino al contrario, que la escuela promueva la expresión, el desarrollo de la personalidad de cada uno de los niños. Por lo cual, la obligación, el compromiso de la escuela y de la familia en este objetivo de educar al niño debe ser ayudarlo a descubrir sus actitudes, sus vocaciones, la que Ken Robinson llama su elemento, lo que Gardner llama las inteligencias múltiples, la que Gabriel García Márquez llama su juguete preferido. Lo primero debe ser ayudar a cada uno de los alumnos y las alumnas a descubrir y después ofrecerle los instrumentos adecuados para que se pueda desarrollar al máximo de sus posibilidades. Esto dice la ley. Y esto, para que sea posible, la escuela tiene que ofrecer un abanico de lenguajes muy amplio, de manera que cada uno encuentre lo suyo. Porque si la escuela sigue siendo la escuela de la lengua y de la matemática, solo los que nacieron con estas actitudes pueden ser buenos alumnos, y los otros se quedan afuera. Por lo cual, todos los espacios de la escuela pueden ofrecer propuestas diferenciadas de talleres, laboratorios, que pueden ser al aire, una huerta, puede ser un taller de carpintería, puede ser un taller de música, puede ser un laboratorio de ciencias, puede ser un laboratorio de física. Me gustaría una física de la bicicleta, porque tenemos también que proponer y favorecer un uso distinto de instrumentos de comunicación, porque con todo el tema de la pandemia se está discutiendo mucho sobre cómo moverse en la ciudad en forma alternativa a los de los medios privados. Bueno, esto es una propuesta. Claro que esta propuesta tiene una parte B y la hace más rica. Es decir, hay que mezclar las edades, si es posible, porque grupos con las edades mezcladas son grupos más fuertes, son más autónomos, autosuficientes, por lo cual pueden responder mejor a las nuevas necesidades que encontraremos después de la pandemia. Y para terminar, todo esto yo lo veo conectado muy fuerte con la participación de los niños, asumiéndose ellos mismos responsabilidades y participación. Que las escuelas tengan consejos de alumnos, así como las ciudades, nosotros proponemos que tengan consejos de niños, de manera que la escuela, que periódicamente los representantes de todos los niveles escolares
desde la infantil hasta por lo menos toda la obligatoria, se encuentre periódicamente, semanalmente con el director de la escuela para discutir cómo va, cómo funcionan estas nuevas situaciones, nuevas propuestas, si la estamos respetando y si no, ¿por qué? Si los niños están adentro y comparten las responsabilidades, seguro que va a salir mucho mejor. Todos los analistas y comentaristas en materia educativa mayoritariamente señalan que la escuela después de esta pandemia no será igual, que será distinta. ¿Tú crees que efectivamente la escuela va a transformarse o regresaremos a lo mismo de siempre? Bueno, estas 5 propuestas son exactamente para decir cómo podría ser, teniendo en cuenta, por un lado, de cómo era antes, porque yo muevo todo mi análisis de una insatisfacción de cómo la escuela era, por lo cual no tengo como objetivo principal volver a lo de antes. Y el otro es que tenemos situaciones que nos obligan al cambio, por lo cual, de una parte, que valdría la pena cambiar porque ya lo necesitaba la escuela, un cambio. Pero ahora este cambio ha llegado a ser una necesidad urgente porque la pandemia nos dice que la clase, así como era, no funciona. Pensamos, por ejemplo, que no importa el número, en lugar que 25, como es en la clase de mi nieta, que sean 8 o 10, pero que si pasan 8 horas en la misma clase, yo creo que a nivel higiénico hay algo que no funciona, no puede ser. Por lo cual me parece mucho más correcto, también para las necesidades que salen de esta crisis, pensar a grupos de niños que se mueven en la clase, en la escuela, o se mueven en la ciudad, como decía en el primer punto. Es decir, podemos imaginar una vida escolar que es un itinerario, que no es una estancia. En una escuela pensada como laboratorios y talleres, los niños casi no estarán sentados. Solo estarán sentados cuando hacen lengua, a lo mejor cuando hacen algo de matemática, no todo, pero no se ve por qué deberían sentarse haciendo música o haciendo teatro o haciendo carpintería o haciendo la huerta y tal. Por lo cual hay muchas actitudes distintas y esto es mucho más compatible con la situación nueva que vamos a tener en cuenta con la pandemia. Yo creo que la pandemia nos obliga a cambios. Para finalizar, Francesco, ¿cuál es tu mensaje para los maestros y los niños de Bogotá para que podamos seguir afrontando de la mejor manera esta crisis transitoria de la cual aspiramos a salir muy pronto? Bueno, yo creo que lo mejor que puedo desear, empiezo de los maestros, porque ellos tienen la pelota en mano, ellos tienen que jugarla primeros, porque todo lo que puedo pensar y desear para los niños depende mucho de los maestros. Reflexionar sobre un tema que a mí siempre me ha hecho pensar mucho y sufrir mucho. Pensar que la escuela es una de las profesiones actualmente donde los obreros de la profesión, los maestros y las maestras, tienen la más alta nivel de sufrimiento físico. Es decir, una de las oficios con más enfermedades profesionales. Esto es por lo menos la situación italiana. Yo siempre encontré esto como una cosa absurda, no sé entenderla. ¿Cómo es posible que personas que tienen como su objetivo trabajar con niños se enferman? Otras profesiones que tienen el mismo target, el mismo público, psicólogos, pediatras, asistentes sociales, no tienen el mismo problema. ¿Esto qué significa? Significa que lo están viviendo mal,
Por lo cual, estas propuestas que yo estoy pensando tienen también este objetivo, que se viva bien, que se viva mejor, que se pueda gozar de una profesión que nos obliga a trabajar con niños y niñas por su felicidad, por su bienestar. Y claro que si trabajamos por el bienestar de nuestros hijos y el bienestar de nuestros alumnos, también estamos cuidando nuestro bienestar. Y esto es y de reflexo, yo creo que cuando los maestros se darán cuenta de esto, irán buscando su bienestar. No hay que, yo lo decía siempre para los padres, no hay que sacrificarse para los hijos, porque vivir con una persona que sufre es muy duro. Hay que gozar junto con sus hijos, hay que gozar de los hijos, de manera que los niños puedan gozar de sus padres. Y lo pienso igual para la escuela. Si, tenemos que vivirlo bien todos para que funcione. Y claro que en este contexto sí que podemos esperar en un proceso rico y productivo. Y claro, a los niños el deseo es que encuentren buenos maestros y que puedan vivir con estos buenos maestros una buena experiencia feliz, no obstante los virus. Muchas gracias, Francesco. En nombre de los maestros de Bogotá, de la secretaria de Educación Edna Bonilla y de nuestra alcaldesa Claudia López, queremos expresarte nuestro agradecimiento por tus valiosos aportes y por concedernos esta entrevista que estamos seguros será de gran utilidad para todos los educadores de Bogotá. Muchas gracias.